Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Viking Rise y seguimos con el vicio. En este caso vamos a estar hablando un poquito de lo que es en los héroes, cuál es mejor usar, cuál es peor, cuál sirve para PvE, cuál sirve para PvE, cuál sirve para farmear, todo eso vamos a estar hablando detalladamente en este video, así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y si es posible compartir con otros amigos para que siga creciendo el canal y los videos tengan un poquito más de apoyo. Así que dicho todo esto, vámonos para el juego. Bien, gente, estamos acá dentro del juego y antes de empezar tengo que agradecer obviamente a Lautaro que me estuvo pasando mucha información. Lautaro 0316 en Discord, muchas gracias a Lauti y obviamente que también a César, que es el que recibió toda esta información de Lautaro y estuvo haciendo resúmenes y estuvo armando un canal en Discord donde vamos a estar compartiendo muchos tips. Y recuerden, acá abajo en la descripción tienen el link de Discord donde pueden entrar. Tenemos un chat general de Viking Rise, tenemos un chat de tribus para que puedan gestionar tribus entre ustedes, tenemos el chat exclusivo de nuestra tribu en caso de que sean servidor 26 y quieran solicitar entrar a la tribu, pueden hacerlo. Y tenemos un canal donde van a estar estos tips y estos consejos para que esas personas que sean nuevos jugadores puedan entender un poco más del juego. Y a mí mucho de estas cosas que dijo Lauti y César resumió me sirvió mucho, así que muchas gracias a ellos dos. Y dicho todo esto, vamos a empezar a hablar de los héroes, ¿sí? Al principio sabemos que tenemos todos estos héroes y al principio sí tenemos en tres tipos, el azul, el morado y el legendario. Una vez que empezamos el juego, obviamente que los azules son más fáciles de sacar y uno dice no, pero no voy a gastar tiempo en los azules porque prefiero gastar tiempo en morados y legendarios. Pero los azules tienen mucha importancia. ¿Por qué tienen importancia, Javi, estos azules? Primero porque son más fáciles de subir, ¿sí? Fíjense que subirlo de experiencia a nivel 10 es muy fácil. Podemos, bueno, esto me dan 10 puntitos cada uno, ¿no? Pero subirlo de experiencia a nivel 10 es muy fácil y se gasta poca experiencia, ¿sí? En este caso voy a subir solamente a este para que se vea. Y ahí está, ¿sí? Subimos a este nivel 10. Entonces, una vez que tenemos el héroe a nivel 10, ya empieza a usar o a desbloquear sus talentos y sus habilidades, ¿sí? Recuerden que un héroe que está acá, nosotros tenemos el detalle, acá te dice, este héroe es de recolección, ¿sí? Más defensor, recolección y usa más que nada a los porteadores. Tiene talento, como le digo, ¿sí? Los talentos que tienen son estos que están acá. Estos se desbloquean, como le digo, a nivel 10. Una vez que desbloqueamos esto, que fíjense, este aumenta la eficacia de recolección de madera de las tropas desplegadas en un 11%. Y si nosotros lo mejoramos, que para mejorar me pide 15 fragmentos de esto, lo mejoramos. Entonces ahora pasa de un 11 a un 14.5. Ahora necesito 10 para seguir mejorando. Una vez que mejoramos esto, podemos pasar a los otros y a los otros, a los otros. Y cada uno tiene buff. Pero fíjense que este, como digo, es un héroe de nivel azul, pero que tiene mucha bonificación o mucho buff para lo que es farmeo. Entonces al inicio del juego conviene subirle la experiencia, porque encima que se gasta muy poca experiencia, conviene subirlo porque te sirve mucho en farmeo. Entonces hay que tener en cuenta eso, que los héroes azules, por más que uno diga no sirve, ¿sí? La mayoría son de recolección y la mayoría tiene talentos interesantes, ¿sí? Fíjense este de recolección de madera también. Y el otro que tenemos por acá abajo también son de farmeo y también se especializan sí, en comida. Entonces, depende en qué necesites vos, vas a usar uno u otro. Después, una vez que ya pasamos esos primeros niveles y ya empezamos con esos farmeos y ya empezamos a avanzar un poquito más, empezamos a desbloquear los morados. ¿Sí? Creo que tengo todos los morados. Me faltan, bueno, estos dos morados que están ahí abajo. Pero una vez que empezamos a conseguir los morados, ya empezamos a avanzar un poco en el juego. Tenemos que entender de que el juego tiene tres fases: la fase de farmeo, la fase PvE y la fase PvP, ¿sí? Entonces, obviamente que los morados y los legendarios ya se empiezan a especializar mucho más en PvP y en PvE, aunque también está lo de farmeo, ¿no? Entonces, fíjense que este, por ejemplo, es de tipo jungla, ¿sí? Tienen que mirar siempre estos puntos que les voy a mostrar. Primero, acá a la izquierda, el tipo de tropa que usan, ¿sí? En el caso de Laydov y de este que está acá, de Ivor, son tipos capitanes, o sea, pueden usar cualquier tropa, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos tres tipos de tropas, bueno, en realidad tenemos cuatro. Tenemos los de infantería, que serían como los tanques, ¿sí? Cuerpo a cuerpo. Tenemos los porteadores, que son los que
cargan las mochilas y los que llevan los recursos. Tenemos los arqueros y tenemos los piqueteros como le digo yo, los piqueros que son los de lanza, ¿sí? Entonces, estos tres tipos que tenemos de soldados y tenemos también los héroes que se especializan en cada uno. Como le digo, Ivor y Laidolf son tipo capitán, pueden usar cualquier tipo de tropa. Pero por ejemplo, si nosotros tenemos a uno, bueno, o uno morado, no hace falta ya legendario todavía, fíjense que este se especializa en PvP y en infantería, o sea, en cuerpo a cuerpo, tanque. Y si nosotros vamos a los talentos, podemos ver que tiene un daño extra para tanques, tiene, bueno, en realidad para tropas desplegadas, ¿no? Después le aumenta el daño, el ataque a la infantería. Sí, fíjense que hace todo más a la infantería. Entonces, obviamente que si nosotros usamos a este héroe y ponemos todo un ejército de arqueros, y va a funcionar, sí, pero vamos a estar desperdiciando todos los talentos que tiene este héroe para las tropas de infantería, ¿sí? Entonces, esos pequeños detalles son los que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que analizar tanto la tropa, sí, tanto el héroe como las características que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, si vamos a esta, nosotros puede ser que esta vez es una héroe de legendario que es de farmeo, ¿sí? Recolección y se especializa en porteadores, que estos son estos que tienen carga. Y si miramos los talentos, van a tener eficacia de recolección de comida y demás, que es lo similar lo que pasaba con las tropas azules. El tema es que, obviamente, que todo lo que es legendario te va a dar mucho más buff, pero va a ser más difícil subirlo. ¿Por qué? Porque para nosotros, primero que lo que es nivel de experiencia te va a pedir mucho más. Y fíjense que, a ver si tengo este al 11. Miren, para subirlo al 12 me pide 31.900 de experiencia. En cambio este que está al 11 también me pide 26.600. Entonces obviamente que es más fácil subir este de nivel que subir uno legendario. Tengan en cuenta que para subir de nivel podemos usar todos los libros de experiencia. ¿Sí? Podemos entrenarlos en este cuartel que tenemos acá. Que acá entrenamos. En este caso yo tengo el cuartel que me deja entrenar 3 tropas al mismo tiempo. Eso es a medida que vamos desbloqueando el modo historia. Creo que se pueden desbloquear o entrenar hasta 4 si no me equivoco. ¿Sí? No, hasta 5, ¿sí? Nivel 16, nivel 21, hasta 5 tropas vamos a poder entrenar al mismo tiempo. Entonces, ahí, y si no, en el mapa general, matando a los jefes estos que están acá. En realidad, todos me dan, ¿sí? Por ejemplo, estos te dan 400 de experiencia, y si matas a los que son jefes, que son los líderes, que son un poco más grandes, ¿sí? Estos que están acá. Los líderes te dan 1050. Sí, obviamente que después está el tema de la relación. Esto se gasta un poco más de energía que el otro. Entonces matar a uno de estos es como matar 2 o 3 del otro. Pero al fin y al cabo es mejor matar líderes que matar a los comunes. Pasa que esto demora más tiempo. Porque para matar a esto tenemos que agruparnos. Tenemos que esperar 5 minutos que venga gente con nosotros. Y eso ayuda a los otros miembros de la tribu. Y ayuda a toda la tribu en general, digamos, ¿no? En cambio, si yo estoy solo y coso, agarro, bueno, vengo, mato a este de nivel 8, termino, mato a este de nivel 2, termino, mato a este de nivel 6, termino, mato a otro de que esté por ahí y voy matando 4 o 5 gastando energía y me voy sumando mi experiencia, ¿no? Entonces, esa es otra forma que tenemos de ganar la experiencia, ¿sí? Tengan en cuenta de que si van a matar zombies, por ejemplo, este es un buen ejemplo, un buen líder para hacerlo PvP. ¿Por qué? Porque primero que tiene especialidad en jungla, o sea, a todas unidades neutrales en el mapa. Y segundo que tiene un talento de que te da más experiencia. Entonces, si vos llevas a este con otro miembro, van a estar sumando un 26% extra de experiencia, que la verdad que se siente bastante, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos pequeños tips, ¿sí? De las tropas, de que tengamos que ver, como le digo, el tema de los detalles. ¿Para qué sirve PvP, PvE o recolección? ¿Qué tipo de clase usa? ¿Sí? Si usa arqueros, piqueros o cuerpo a cuerpo, sí, es importante eso. Por ejemplo, esta es PvP y usa con lanza, entonces obviamente que la tengo que meter con lanza y tengo que meter a alguien que la acompañe, porque saben que se usan de a dos líderes, entonces es importante ver eso. Si yo digo, no se me ocurre cómo hacer una combinación, ¿cómo hago? Bien, acá donde está a la izquierda el libro este que se tiene que estar viendo arriba de mi camarita, ¿sí? Si ustedes apretan ahí, aparece esto,
¿sí? Ahí te ves un poquito más. Y si vos decís, no, igual no entiendo, quiero ver más, apretas en más y te dicen otras recomendaciones más. Entonces, alineaciones favoritas o alineaciones recomendadas. Entonces, este dice, bueno, mira, si vos querés un equipo de contraataque, yo te recomiendo que vaya con este y van los dos juntos. Como yo este no lo tengo, ¿sí? También te hablan de las habilidades recomendadas. No lo tengo, bueno, no puedo combinar con ello. Dice, bueno, y si no, que vaya ella de líder y vaya este de abajo. Tampoco lo tengo, entonces no es que no la puedo usar, no, así la puedo usar, pero la vamos a estar usando no te digo de mala manera, pero no sacándole el mayor provecho posible, ¿sí? Por ejemplo, lo mismo, yo ahora estoy usando a este. Este es un soldado que usa PvP y se especializa en infantería. Si nosotros vamos en más, me dice, y mira, la mejor combinación es que vaya con este, ¿sí? Bueno, yo aprieto más. La mejor combinación es que vaya con este de líder y este abajo. ¿Por qué? Porque este también es de PvP y también usa infantería. Entonces, si yo voy con estos dos mongos de un nivel alto, legendarios, con todo infantería, vamos a hacer un equipo full ataque y vamos a tener mucho daño, ¿no? Y si no, dice, bueno, y si no, lo llevas a este de líder y la llevas a ella de abajo, que ella también se especializa en infantería. Entonces, sí, la idea es que los dos héroes se especialicen en PvP, los dos, en caso de que sea para PvP, y que los dos sean del misma clase, ¿sí? Después, por ejemplo, para PvE, bueno, esperen que les muestro acá. Fíjense, este Ivor es para todo campo, ¿sí? O sea, no es ni de PvP ni es PvE, o sea, se especializa en todo. Este es un capo que va a todos lados. Entonces yo este lo uso mucho en PvE porque también es capitán, puede manejar todas las tropas, entonces yo lo combino con, como lo pueden ver acá. Como pueden ver acá, cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, ir a atacar a algo, ¿no? Atacamos. Creamos. Nosotros acá podemos elegir esto, ¿sí? Nosotros acá elegimos al comandante. Yo digo, bueno, quiero que vaya este o quiero que vaya este abajo. Y acá fíjense que figuran numeritos. Yo acá tengo registrado, ¿sí? El número uno es el que uso de PvP, ¿sí? Fíjense que tengo al comandante principal y al comandante secundario, que es el que me recomiendan ellos. Obviamente que yo acá, por ejemplo, lo que hago es bajar esto y pongo luchadores con hacha, lo pongo al máximo porque ellos se especializan en eso, o sea, no me sirve llevar cargador porque yo voy a ir a hacer un PvP, no voy a ir a nada del otro mundo, ¿sí? En caso de que fuese que estoy atacando a un jugador real, ¿no? Voy a mandar a esto. Puedo mandar, sí, lancero, puedo mandar exploradores, puedo mandar, bueno, estos son de nivel 3, o sea, yo puedo bajar esto y puedo subir los que yo quiero, bueno, llevo a los tiradores estos que son de nivel 3 porque acá lo que me recomiendan es llevar a esos que son de nivel 3 y meto todo lancero hasta donde llegue. Entonces me voy con los luchadores de nivel 2, me llevo a los tiradores, a los arqueros de nivel 3 y me llevo a este lancero. Entonces ahí yo tengo mis tropas designadas, ¿sí? Hay que tener en cuenta estas cosas cuando seleccionan los héroes. Y yo ahí le puedo poner marchar y voy a pelear, ¿no? En este caso, como es PvE, lo que tengo que hacer es ir a matar un bicho, un monstruo. Yo acá tengo, bueno, esta es otra combinación que tengo agendada. Y acá tengo esta en combinación que es la que uso para PB. Y esto es lo mismo, estos se manejan, son comandantes, manejan todas las tropas. Entonces yo acá voy a llevar sí, obviamente lo más fuerte. Lo mismo, como no voy a ir a farmear, el cargador no me sirve llevarlo. Entonces lo saco y pongo en tropas de este estilo, ¿sí? Y o lo mismo, el transportista no me sirve, lo saco, tengo estos que no necesito y voy a estar llevando más de este caso, ¿sí? Entonces yo debería seleccionar ahí. Y me dice, bueno, que es muy poderoso porque me está recomendando que lleve tropa de nivel 3 y yo no tengo ninguna, ¿no? Pero eso lo tenemos acá al costadito, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, digo, quiero hacer una combinación nueva, digo, bueno, vamos a llevar a esta que se maneja, bueno, no la podemos porque es de nivel inferior, ¿no? Digo, vamos a llevar a este que es para farmeo y la vamos a llevar a alguno que también sea de farmeo a este y lo quiero dejar agendado. Lo que hacemos es apretar el botoncito de acá arriba, pim, y ahí me dice, bueno, estos los tenés ocupados, ¿en cuál lo querés meter? Lo meto en este y ahí queda asignado en el botón 5, ¿sí? Entonces una vez que nosotros estemos ya sea acá por atacar o estemos en el mapa global para querer ir a farmear una mina o querer ir a atacar a una tribu o ir a atacar a alguien, ¿sí? Por ejemplo, queremos atacar a este, ponemos... No, este es muy fuerte.
atacamos y ahí decimos crear. Bueno, creamos y para no tener que estar seleccionando, yo sé que digo, bueno, yo quiero crear este o quiero ir con este o quiero ir con este porque ya sabemos que va a estar armado. El comandante, el segundo comandante con la o con la tripulación que necesitamos que son eficaces para ellos, ¿sí? Entonces es importante que vean estos detalles. Ahora, último tema para terminar el video es cómo subir una habilidad de las personas esta. Como dije, hay veces que las moradas pueden llegar a ser que sean más importantes que las legendarias. Los comandantes morados más importantes que los legendarios. ¿Por qué digo esto? Porque como los morados, así como dije con los azules, los morados se suben más fácil que los azules, que los legendarios. Entonces, azul se sube más fácil que un morado. Un morado se sube más fácil que un legendario. Entonces, tener a un morado de 3 estrellas, en este caso lo tengo de 2 estrellas, capaz que es más fuerte que uno legendario de una estrella, ¿sí? Fíjense, este tiene nivel 26, 2 estrellas, 18.000 de poder. Y esta que es nivel 28 con una estrella, tiene 15.000. Entonces, esta tiene nivel más alto, pero este es más fuerte porque tiene 2 estrellas. Entonces, esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Cómo subir las estrellas y cómo subir el tema este de las niveles. Bueno, lo que es niveles ya lo mostramos, es con experiencia de los libritos y demás. Y lo que es habilidades, igual después voy a estar haciendo una guía más detallada. El mejor combo, las mejores combinaciones para PvP, las mejores combinaciones para PvE, las mejores habilidades y demás. Acá te estoy haciendo un pantallazo para que sepas cómo funciona esto, ¿sí? Tenemos distintos tipos de habilidades que a medida que vamos subiendo de nivel de personaje podemos ir desbloqueando nuevas habilidades. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, primero para querer subir estrellas tenemos que mejorar su talento, ¿sí? Lo voy a mostrar en uno que tenga nivel bajo. Lo voy a mostrar acá, ven, miren, si nosotros queremos subir la estrella, lo que tenemos que hacer es apretar el más, ahí donde está la estrella, y acá me dice tenés que buscar 15 planos de esta chica. Obviamente que como yo no tengo los planos, pero sí tengo fragmentos de héroes, yo podría usar 14 fragmentos de héroes de esto para desarrollarla y subir un fragmento de ella y poder, o sea, y poder subir su estrella, ¿sí? Obviamente que yo por ahora no me interesa subirla a ella. Después lo mismo acá, ¿sí? Para subir su talento, apretamos acá y para subir el talento, fíjense que yo ya lo tengo un poco subido, me pide 15 fragmentos. Para mejorar lo mismo, me pide que pongamos los fragmentos de ella. Yo lo que voy a estar haciendo es subir al que más uso, que es a este que está acá, aunque también me gustaría subir al otro. Y vamos entonces a subir el talento. Fíjense que yo el talento este ya lo tengo a nivel 5, ya lo subí al tope y ahora estoy subiendo este. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es colocar 14 fragmentos morados para hacerme los de él, transformarlos en él, y ahí subimos el talento. Entonces, ahora lo podemos mejorar. Y sube, aumenta el poder y ya nos tenemos en 2 puntitos. Obviamente que una vez que mejoremos esos 3 puntitos, ya vamos a pasar a la siguiente habilidad que va a ser cada vez más fuerte. Ahora para subir estrella, lo mismo. Apretamos, me pide 20 fragmentos, entonces le damos 20 fragmentos y subimos. ¿Sí? Entonces el tema es que para subir de las estrellas te piden no solamente los fragmentos, sino que la habilidad esté al mango. Entonces fíjense que me pide que los 20 fragmentos ya lo coloqué, pero me dice esta habilidad tiene que ser de nivel 5. Entonces tenemos que seguir mejorando esto. ¿Sí? Mejoramos. Ahí. Mejoramos. 4 puntitos. Mejoramos. Bien. 5 puntitos. ¿Sí? Ahí ya está el máximo y se desbloquea esta. Ahora vamos acá y lo ascendemos. Le ponemos los 20 fragmentos y lo ascendemos. Ahora sos un puto héroe de 3 estrellas. Entonces ahí ya tenemos 25.000 de poder, ¿sí? Entonces así es como se suben los héroes. Tenemos que subir los talentos para después subir las estrellas. Entonces ahora lo mismo. Ya tengo su tercer talento, que es esto que está acá. Me pide que mejoremos con fragmentos, ¿sí? Que yo puedo usar los fragmentos de Ivor o puedo usar los fragmentos de héroe morado y ahí lo vamos subiendo de a poquito. Una vez que subimos los 5 puntitos de la habilidad, ahí recién donamos para subir la estrella y ahí sube a 4 estrellas, ¿sí? Es un proceso largo, pero fíjense cómo va subiendo su poder. Y entonces, como le digo, es más fácil subir un héroe morado que subir uno legendario, ¿sí? Si yo quiero subir a este o quiero subir a este, cuesta mucho más. Primero porque, como le digo, me va a pedir mucha más experiencia.
Sí, fíjense que por más que me use todo, no me lleva ni a subir un nivel. Y segundo, que subir un talento también de esto me va a costar mucho más, porque me está pidiendo 20 fragmentos y yo apenas tengo 9. Y conseguir fragmentos en legendarios así como esto es muy difícil. Y conseguir específicos más difícil todavía. Entonces, esto, subir las habilidades va a ser muy costoso o a un trabajo muy largo plazo. Entonces, este héroe es posible que lo suba de nivel, sí, es posible que lo suba de nivel, pero subirlo de estrella y de habilidades es muy complicado, ¿sí? Y recuerden que el tema de estas de agregar habilidades acá, esto tiene que también depende de los niveles. Una vez que llegue a nivel 20, le vamos a poder agregar una habilidad extra, ¿sí? Como pasa con este caso, que ya lo tenemos a nivel 20. Entonces ahora sí a él le puedo agregar una habilidad. ¿Qué habilidad? Y bueno, eso depende también de lo que nosotros queramos en que haga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta habilidad es legendaria, inflige una instancia de daño directo 205 al objetivo. Entonces eso me sirve. Si yo digo, no, yo quiero esta porque reduce el daño de ataque básico. O, sí, podemos ir eligiendo acá cuál queramos. Obviamente que lo que yo voy a darle es este para que aprenda. Como él es un jugador de PvP y de tanque, que tenga más daño me sirve, ¿sí? Y después las podemos mejorar. Fíjense que están todas a nivel 1, nosotros las podemos mejorar, obviamente usando en cartas estas de experiencia. Estas cartas de experiencia las conseguimos en las tiendas, en los mercados y haciendo misiones. Entonces, si yo por ejemplo le doy esto, llenamos y ahí la subo a nivel 2. Entonces ya tiene una habilidad a nivel 2. Yo digo, bueno, quiero mejorar esta. Lo mismo, vamos a llenar hasta donde necesitemos. Ahí la subo a nivel 2 y ya que está, subimos esta también a nivel 2. ¿Sí? Y ahí le subimos su habilidad. Entonces él ya tiene las tres habilidades de nivel 2. Obviamente que después hay que ir viendo qué habilidades son buenas y qué habilidades no, porque eso también depende mucho. Fíjense que yo tengo en equipo en otros. Sí, lo que le digo, tengo fragmentos exclusivos para cada clase, que esto me sirve para mejorar sus habilidades, sus talentos, o tenemos los fragmentos morados que los usamos en general. ¿Sí? Los azules lo mismo, puedo mejorarles los talentos a cada uno específico, o puedo usar los fragmentos para mejorar al que yo quiera, y lo mismo pasa con los legendarios. ¿Sí? Y esto que está acá es para subir o mejorar las habilidades. ¿Sí? Esto es una habilidad que hace que mejore la habilidad ya azul. Entonces yo estos fragmentos la verdad que no me sirve comprarlos porque las habilidades azules yo no las voy a estar usando o no van a ser tan necesarias para mejorar. En cambio sí voy a estar mejorando las habilidades moradas o las habilidades legendarias que son más fuertes. Y lo que sí conviene comprar siempre que vean es estos cositos que son los que le da experiencia a las habilidades. Entonces con esto ustedes van a poder mejorar las experiencias, van a mejorar las habilidades de cada héroe a su elección. Así que espero que no los haya mareado con toda esta información. Es un juego que es muy completo, es un juego que tiene muchas cosas, esto recién empieza, espero no maquinarlos o no romper la cabeza. Yo me rompí la cabeza cuando vi todo esto, nunca soy muy nuevo en este estilo de juego y la verdad que estoy flipado. Me está gustando mucho, así que espero que a ustedes también les guste, que dejen like, que se suscriban, que compartan con más amigos para que siga creciendo el canal. Y como le digo, después voy a estar trayendo un poquito más de específico de PvP, de PvE y de farmeo, sus tropas y cuáles son las habilidades que convienen para cada uno. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar un hermoso like y nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande, se cuidan, chao chao.